no hizo su clase. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente si ya vimos o si ya entendemos que el aprendizaje requiere de algo consciente de reglas que asociamos con el lenguaje formal, entendemos que lo principal que necesitamos en este aprendizaje es el esfuerzo del aprendiz, el esfuerzo del alumno. Esa es la principal característica del aprendizaje. ¿Por qué? Porque este esfuerzo del aprendiz que se enfoca sobre la forma, no necesariamente, no forzosamente y no siempre va a conllevar a la fluidez en la producción del habla. Eso también nos queda claro en todas las clases que podamos tener, bueno, ya sea con un alumno o con un grupo. En el proceso del aprendizaje, lo que sí vamos a encontrar es una búsqueda de manera vaya expresiva de las formas lingüísticas que nosotros como profesores vamos a emplear, y cuando hemos ya adquirido esas formas, nos da a otro paso más, que esto lo entendemos como lo que tenemos que hacer en programación o planificación, que es recursos de la comunicación. Es decir, cómo vamos a lograr que el alumno aprenda a hablar inglés. Ya después viene la otra definición, que es la adquisición. Y fíjense, si en el aprendizaje requerimos del esfuerzo del alumno, en la adquisición no hay esfuerzo del alumno. ¿Por qué? Porque en la adquisición ocurre de una forma inconsciente y de una forma espontánea, únicamente a partir del uso de la lengua, es decir, ocurre en un contexto natural. La adquisición, si lo vemos un poquito más técnico, se enfoca sobre el significado y la forma que se adquiere incidentalmente. No sigue reglas, no sigue programación, no sigue planificación. La adquisición, ¿qué es lo primero que produce? El habla fluida. Y después vamos a entender a una internalización de un conjunto de reglas. Esas reglas que no nos las explicaron, que no nos las apuntó el profesor, que no nos hizo aprenderlas, pero que la entendimos con el diario vivir. Esa es la diferencia entre la adquisición y entre el aprendizaje. De ahí que nazca, les digo, este tema que me pareció, lo venía como que leyendo entre la semana y me pareció bastante interesante. Pero ahora vamos a entender aprendizaje y adquisición de la lengua como la capacidad, la primera, aprendizaje para comprenderla y la adquisición para hablarla. Fíjense, ¿por qué? Maestros, maestras, debemos llegar a un punto en donde entendamos que, que no podemos ver por separado lo que es adquisición y lo que es aprendizaje. ¿Qué les estoy dando a entender con esto? Que debemos llegar a un punto en donde debemos de cohesionar esto si queremos tener resultados pues productivos para con nuestros alumnos. Pero si nos damos cuenta también, hay algo que nos falta en la adquisición. ¿Por qué? Porque muchos logran entender o logran decantarse, irse por la adquisición y decir, no, es que no hay nada como la adquisición. Al final del día, lo que importa es hablar la lengua. Sí, ok, eso será tu pensar, pero ¿qué le falta a la adquisición? Le falta una cuestión súper importante, que la adquisición no contempla la lectoescritura, es decir, no contempla la alfabetización. El chico, el chica o quien haya adquirido esta lengua inglesa únicamente la va a saber hablar, pero no la va a saber leer y no la va a saber escribir. Esto es el dato interesante que debemos entender. ¿Por qué? Porque les decía yo, no podemos radicalizar, porque obviamente también necesitamos de la adquisición. Y una de la posición muy radical que existe en cuanto a la enseñanza de una L2 o una lengua extranjera es que el aprendizaje no contribuye a la adquisición. Y esto yo no estoy de acuerdo, por eso desde que entramos a materia les dije que debe de llegar un punto en donde aprendizaje y aprendizaje y adquisición llegue a un punto medio o un punto de inflexión en donde podamos topar.
Cierto es que no podemos decir que los logros conscientes pueden no influir en el desarrollo inconsciente del lenguaje. No, una cosa lleva a la otra, o bueno, yo creo que eso no le llamaría utopía, pero yo le llamaría el fin último para quienes enseñamos inglés. No siempre va a existir esta dicotomía. Ya hemos hablado en clases anteriores, Jime y Maru no me dejará mentir, en donde cada alumno no es que es especial, sino que cada alumno es único y cada alumno tiene maneras diferentes de aprender. Pero si no llegamos a constituir, a lograr esta dicotomía, podemos lograr a entender que pueden en nuestra enseñanza del inglés, podemos empezar a tener partes de una experiencia integrada muy complejo. Porque a lo mejor podamos pretender o podamos decir que tanto la adquisición como el aprendizaje son necesarios para una competencia comunicativa, que yo creo que es la postura, bueno, al menos es la postura que de manera profesional siempre he tomado. De ahí que justo hablábamos materias anteriores, Jiménez, solo para hacer un refresh aquí con Maru, de que la cuestión del contexto cultural cuando enseñamos el inglés es muy interesante porque no es una cuestión de seguir reglas, de seguir estructuras, sino de hacer que el alumno se sumerja a la cultura de la lengua que está aprendiendo para que pueda entender el entorno y pueda tener ese interés por el entorno, ese interés por la lengua que está aprendiendo. La adquisición del lenguaje muchas veces, o lo podríamos describir como un problema del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay una correlación directa entre una información lingüística básica del insumo, que es lo que muchas veces lo conocemos como el input que recibe el estudiante, y el sistema resultante, el output. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a lograr muchas veces que lo que escuche el niño, el estudiante, el adulto, ¿por qué no hablar de un adulto? Con la gramática que desarrolla. Aquí, aquí, uno de los problemas que siempre se ha, y esto, una solución al problema, que esto viene por ahí del 2010, es el problema de la medición, de la mediación, de la adquisición a través de una gramática universal. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis reservas sobre la gramática universal, y ahorita voy a hablar un poquito de esto, porque realmente, y no sé ustedes, siempre trabajamos con un editorial, con una planificación y, ¿por qué no decirlo? Siempre trabajamos con un idioma de cierto país o de cierto sistema de países, ¿cierto? Entonces, hablar de la gramática universal, ¿qué es la gramática universal o cómo la entienden o cómo la podemos entender? A ver, la gramática universal se puede entender como este conjunto de principios innatos que restringe la forma y el funcionamiento de las gramáticas posibles. Con esta gramática universal, el estudiante puede o debe o conoce, mejor dicho, de antemano muchas de las propiedades abstractas y complejas del lenguaje. Por ello, se dice en la gramática universal que el alumno no necesita aprenderlas mediante un modelo lingüístico externo. Es decir, en la gramática universal no interesa el input, el insumo, pero dice también la gramática universal que el alumno tampoco aprende estas propiedades mediante estrategias universales del aprendizaje. Híjole. Y entonces podemos entender que en esta cuestión de la gramática universal hay una interacción, es decir, que la gramática universal se decanta por la adquisición del lenguaje. Esto nos quiere decir entonces que quien quiera aprender inglés no forzosamente tiene que seguir las reglas, formas, normas, estructuras. ¿Cómo sabemos que puede existir una gramática universal? Les digo, tal vez esto, hola Emilio, mucho gusto. Esto de la gramática universal lo debemos entender muchas veces en este tipo de maestría, cuando tomamos un diplomado, cuando tomamos algún simposio y que nos hablan ahora de estos términos muy modernos.
Pero, eh, por ejemplo, la analogía lo da como un mecanismo para el aprendizaje del idioma. Y esto, es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos aplicar esta gramática universal en este tipo de cuestiones? Es decir, ¿cómo podemos enseñar de algo que no es aceptado en inglés? Un ejemplo muy claro, ¿cómo enseñamos la cuestión coloquial o la cuestión de los modismos en inglés? Cierto es que podemos enseñar desde la parte del contexto cultural, pero tampoco es que podamos enseñar estas cuestiones de los dialectos. No sé si recuerdan, no sé si ya estaba Emilio cuando tuvimos esta materia de dialectos, pero ¿cómo enseñamos una L2 o cómo enseñamos los dialectos si únicamente tenemos una planificación y una programación de la L2, tal cual que es enseñar inglés? No es que tampoco estemos enseñando el inglés sureño de Norteamérica con el inglés de Nueva York. No hay razón de ser en la gramática en la gramática universal sí hay razón de ser, pero en nuestro entendimiento, en nuestra programación y en nuestra planificación, que es con lo que comúnmente trabajamos, no existe esta cuestión. Ahí viene la primera cuestión o la primera problemática de hablar sobre una gramática universal. Cierto es que a lo mejor te diga algún defensor de la gramática universal en decirte de que la gramática universal es eso que no tiene forma, es eso que no tiene norma y que permite, pero que te permite explicar muchos aspectos del habla que están determinados por lo que el estudiante o por quien está aprendiendo inglés oye, pero muchas propiedades, lo repito, lo que vimos al inicio, muchas propiedades del idioma no se aprenden explícitamente. Y el primer problema, Emilio, que analizamos con tus compañeras, fue que la adquisición de la lengua sí te permite hablar tener una fluidez del habla, pero no te permite una alfabetización, que es leer y escribir el inglés. Aquí es donde la gramática universal se topa con esto, en donde le dices, sí, ok, que habla inglés, pero ¿cómo lo escribe? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo lee? Esto, eh, déjenme decirles que la gramática universal pues son invariantes. ¿Por qué? Porque si no tiene reglas, obviamente tampoco va a tener principios y por lo tanto los parámetros para enseñar el inglés solamente a través de la adquisición, obviamente va a variar en un nivel sintáctico de acuerdo de lo que disponga la propiedad del inglés aparte que tú estés enseñando. La variación, y esto ya apartándonos un poquito del inglés y hablando de una L2, de una lengua extranjera, la variación entre las lenguas, pues se explica precisamente por esta diferencia. A ver, y es que aquí vamos a ver ejemplos muy prácticos en lo que puede existir este error de aplicar la gramática universal. Vamos a ver, si nosotros hablamos, y aquí vamos a entender eh, esta cuestión. En un primer término, que no lo enseñamos tampoco así en inglés cuando enseñamos a hablar inglés, el sujeto tácito, o lo que en inglés lo enseñamos como el pronombre, que es lo primero que le decimos al alumno. En inglés siempre tiene que mencionarse el pronombre, siempre, para que podamos entender, para que podamos enseñar. Pero ¿qué pasa con una gramática universal que hace omisión del pronombre sujeto y únicamente te enseña o quiere que aprendas a decir en inglés, va al cine esta tarde? ¿Quién? ¿Quién carajos va? ¿Él? ¿Ella? ¿Eso? ¿Ellos? ¿Quién? Y ahí hay un problema gravísimo. O cuando tenemos y esto pasa mucho, y esto se lo estoy poniendo en español, porque obviamente nosotros enseñamos a transformar el español al inglés. Y esto muchas veces no creo que pase con ustedes,
pero suele pasar con algunos profesores, en donde aparte te enseñan, o cuando pasa esto de la inversión del sujeto y verbo en las oraciones declarativas. Imagínense cómo enseñamos a traducir la oración llegó Jimena. ¿Cómo? ¿Y el verbo? ¿Y el verbo to be? ¿Y esto? ¿Y cómo? A ver, gramática, ahí no me estás dando ningún parámetro, no me estás dando. O cuando extraemos el sujeto de una cláusula que contiene un complementizador. Es como si nosotros quisiéramos que el alumno aprendiera en inglés. ¿Quién dijiste que había venido? Son cuestiones en donde, repito, no hay principio ni mucho menos parámetros para poder establecer una estructura de cómo carajos enseñarle al alumno a hablar inglés. Porque debemos entender que el alumno, si de por sí no entiende cuando le estamos explicando con la estructura, con las normas, con las excepciones a las normas, con la regla general, mucho menos va a entender esta parte. Y es que en la gramática universal puede ser divinamente que un idioma pueda tener todas sus propiedades o que no tenga ninguna de ellas. Cierto es que si hablamos de estudiantes por edades, y no voy a entrar en el tema de estudiantes adultos porque obviamente es una minoría, pero sí vamos a hablar de estudiantes niños y jóvenes. Podemos entender que esta mayoría de estudiantes que tenemos, ¿qué pasa con ellos? A ver, pasa que la realidad es que por una u otra cosa, la mayoría de estos estudiantes registran solo una parte de su ambiente lingüístico, no es que realmente no sabemos con exactitud qué ambiente lingüístico van haciendo suyo, van aprendiendo. Es una moneda al aire, más cuando son grupos grandes y más cuando nos exigen una programación, una planificación, una complementación o metas, ya ni digo mensuales. Creo que ahora, digo, yo estoy un poquito desconectado institucionalmente, pero creo que ahora ya las piden hasta de manera semanal. ¿Cuánto avanzaste de manera semanal? Pero si queremos ver algunas opciones posibles sobre estos parámetros, lo podemos decir que podemos llamarle, maestros, yo no sé cómo le llamen ustedes o si han ubicado esta parte cuando hacemos evaluación de grupo, esto que le llamamos escenarios para parámetros. Es decir, cuando estamos pendientes o vemos a nuestros alumnos cuando oímos ciertos datos lingüísticos, el, al estudiante, es que el estudiante está seleccionando de una manera muy inconsciente entre diferentes escenarios. Si, por ejemplo, el alumno relaciona el núcleo de la oración con sus complementos, ahí estamos teniendo un primer escenario. A lo mejor el alumno, el núcleo de su oración sea el verbo, quizás, y entonces del complemento del verbo tendría que ser sujeto y tendría que ser el complemento de la oración, si es que lo logra comprender así el alumno. Ahora, pero esto, si hay núcleo, complemento o complemento núcleo, porque yo no sé cómo enseñan ustedes la estructura, por ejemplo, de una oración, pero al menos yo, no sé, tuve maestros cuando aprendí inglés, no fue Maru, tuve maestros cuando aprendí inglés en donde me decían que el núcleo de la oración siempre era el verbo. Y muchas veces yo no lograba entender la conjugación del verbo y entonces yo me perdía. Entonces, solo con este ejemplo podemos tener dos supuestos, núcleo, complemento, para poder entender a la oración o complemento y núcleo. Tan fácil. Porque ahí viene el primer escenario del parámetro. ¿Qué es lo que aprendió César y qué es lo que aprendió el otro
el otro chico diferente. Este tipo de escenarios de parámetro eh, tiene dos valores, obviamente. Es decir, sus escenarios son núcleo inicial o núcleo final. Y entonces, esto empieza a determinar el ordenamiento de los núcleos y su complemento para muchas categorías de frases. Y esto seguramente lo han de ver ustedes y lo vemos todos. Hay temas en donde tenemos al alumno acá, centrado, preguntándote, teniendo dudas, pidiéndote más. ¿Y por qué? Y hay temas en donde ni siquiera te va a hacer la tarea. Y cuando le digas por qué, es que no le entiendo. ¿Y por qué no preguntaste? Porque no me gusta. Esa es la respuesta tan simple que luego nos dicen los alumnos en inglés. Porque no me gusta. Es que esa parte no me gusta. Estos, no, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué significa, maestros? Que no aprendemos de forma aislada. Esto significa que la selección es automática de acuerdo al escenario que le va gustando al alumno. Por ello, les digo que los principios y parámetros de la gramática universal, ¿qué es lo que permite? A veces permite adquisición de los fenómenos lingüísticos y muy complejos que no formaron parte de los datos lingüísticos percibidos. ¿Qué pasa con esto? Y justo vuelvo a retomar lo del contexto cultural. A lo mejor enseñamos algún vocabulario de Halloween, Thanksgiving Day, cuando quisimos que el alumno aprendiera más vocabulario, y de repente vemos por ahí tarareando al alumno, y no tarareando, cantando perfectamente bien, alguna, alguna canción de Nightmare Before Christmas de Tim Burton, porque les pusimos la película en Halloween o en Navidad. Esto ya nos está arrojando datos lingüísticos, que no fue lo que le enseñamos en la clase, que no fue la estructura o no fue que le enseñamos la utilización o el contexto cultural, sino fue lo que él quiso adquirir, que, repito, y ahí lo estoy diciendo, adquirir. Y es que estamos hablando, Emilio, sobre la diferencia entre aprendizaje y adquisición, que son dos cuestiones muy diferentes y que muchas veces es un tema no de conflicto, pero sí de controversia entre quienes enseñamos inglés, porque por cuál nos vamos. Y justo les decía yo a las maestras que al menos tu servidor es de la idea de que tenemos que decantarnos por el aprendizaje, porque también así fuimos enseñados, pero que debe llegar un punto en donde tenemos que cuestionar también con la adquisición para tener el apoyo de esa fluidez del habla. Estamos hablando sobre ese, ese punto. Hablar sobre, y no sé, otro tema también, no sé si lo han escuchado, estamos hablando de la gramática universal, que es uno de los más apoyados por quienes se decantan por adquisición, pero también la interlingua es otro sistema, no sé si han escuchado ustedes sobre la interlingua, es otro tema también, ¿no, Emilio? ¿No, Maru? Ok, sí, es otro tema en donde hablar de la gramática el interlingüe es como un sistema lingüístico del aprendiz. O sea, es como si te enseño a hablarla, pero te enseño cómo hablar. No es tanto ya como la adquisición de la gramática universal. Esto es solo un ejemplo. ¿Por qué? Porque la de la interlingua no tiene la misma forma y muchos lo confunden, pero no lo deben de confundir ustedes. La interlingua no tiene la forma de la gramática del hablante nativo. ¿Por qué? Porque la interlingua es un sistema único y bastante diferente de la L1 y de la L2, porque obviamente la interlingua se va más del proceso que tiene como finalidad la adquisición de la L2. Esta interlingua supone que el proceso es sistemático y sí, aquí sí hay algunas reglas abstractas y aquí, ¿cómo les digo? La interlingua nos dice que para producir enunciados
en L2 deben de entrar, y fíjense, no está del todo, al menos desde mi enseñanza del inglés, no está del todo, no mal, pero no está del todo perdida. ¿Por qué? Porque nos dice el interlingua, si quieres enunciar en L2, en lengua extranjera, debes de hacer entenderle a tu alumno o debes de poner en juego la transferencia de algunas reglas de la L1 más las reglas o las estrategias del aprendizaje de la L2. Y yo les digo esto que no va mucho de la realidad porque no sé si les pase, y estos, digo, gajes del oficio con los números. A mí se me pierden muchísimo los estudiantes con los números. Y les tengo que volver a enseñar a escribir en español números, el cómo va la secuencia, para que puedan entender después cómo tienen que escribirlo en inglés, que es la misma secuencia, es la misma regla. Ahí voy. Si aquí les estoy diciendo 120, en inglés tienen que poner 100. Estoy diciendo 120, 20. Increíblemente, y aunque en uno a veces no se da cuenta, aplicamos el sistema interlingua. Porque muchas veces yo he creído y he platicado con algunos profesores de la maestría, pues, cuando estaba yo en la universidad y que me los topaba entre pasillos, que es esto de la multidisciplinariedad que debemos de tener los profesores de inglés, que no nos podemos ir sobre un sistema de aprendizaje, sino muchas veces buscar la manera. Fíjense nada más cómo ahorita hablando de interlingua, me estoy ubicando, al menos yo, no sé si a ustedes les ha pasado, en donde tenemos que explicar nuevamente algunas reglas de la L1 más basarnos en estrategias de la L2 para poder enseñar. Cosa interesante, dato interesante en esta materia de adquisición de la segunda lengua. Es que tampoco, no es que tampoco sea yo un defensor de la interlingua, no, porque a veces se produce una fosilización increíble sobre cuestiones gramaticales, sobre cuestiones, sobre la habilidad la habilidad de la escucha, y eso a mí tampoco me parece, pero siempre he dicho, maestro, lo que mejor nos funcione, lo apliquemos para que podamos tener una cuestión bastante fluida con nuestros alumnos. Hay algunos, ya quiero cerrar ya la clase con ustedes. Eh, obviamente, maestros, obviamente, hablar sobre la adquisición de la segunda lengua, sobre enseñar la segunda lengua, es también hablar sobre errores. ¿Por qué? Porque esto nos pasa, somos humanos, esto nos pasa muy a menudo. ¿Y qué les quiero decir con esto? A ver, procesamos, y esto nos pasa incluso en la clase, procesamos muchos datos de una lengua, pero muchas veces no los adquirimos. Simplemente los tomamos sin darnos, fíjense nada más. Por eso les decía yo la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Aquí viene esta parte interesante. Eh, los errores que podamos cometer, y ya no hablemos de los estudiantes, sino hablemos de nosotros, los errores que podamos cometer como profesores no solo se deben a la estructura que tenemos en nuestro mal enseñado español, porque eso es una realidad también. Se nos enseña como quiso en la primaria el español y ya no volvimos a tener español, ni mucho menos aprendimos las reglas gramaticales del español. Ahí nos fuimos, ¿no? Adquirimos el español. Eso es una realidad. Adquirimos el español. Y entonces, más bien, maestros, los errores nos van a pasar como parte del proceso tanto de aprendizaje como de adquisición. Cuando nosotros entendemos, bueno, ustedes que obviamente estudiaron tal cual la licenciatura del inglés, cuando ustedes aprendieron las cláusulas relativas del inglés,
Se dieron cuenta entonces que si bien las cláusulas que les enseñaron sus profesores no les originaban errores, vamos, en el aprendizaje, en la estructura de este L2, fueron evitadas por completo de ustedes. Yo creo, y esto pasa, digo, y cuando fui estudiante de inglés, obviamente en vez de cometer error, ¿sabe qué hacía? Las excluía, no las tocaba. Y me acuerdo mucho que cuando recién empecé a enseñar inglés, que no me recordaba yo del tema o que me sentía yo inseguro, tan fácil, son alumnos, están empezando. ¿Qué es más que ni aprendan ese tema, hay que se los enseñe otro? ¿Qué me importa? Pasa eso, son errores que arrastramos muchas veces por no tener precisamente esta cuestión, el aprendizaje con la adquisición, que no aprendimos y que si no aprendimos, ¿cómo la vamos a enseñar? ¿Cierto? Y esto pasa mucho con las cláusulas relativas. La corrección, pero, a ver, y sobre todo ustedes que son maestros, no es que tampoco vayan a hacer como el profesor que no va a tocar el tema, no. Ahora digo, ya somos profesores, muchos de años, pero y ustedes que van a ser maestros, que ya son cuasi maestros, debemos hablar sobre esta corrección explícita de los errores. Y déjenme decirles algo que no está bien profesionalmente, pero sí está bien, creo personalmente y a un punto de vista muy profesional, que la corrección explícita de los errores no es obligatoria para la adquisición de la L2. El hecho de que cometamos un error no significa que no se pueda adquirir el AL2. Lo que no aprendimos en las cláusulas relativas al idioma inglés, lo vamos a terminar aprendiendo con la adquisición del idioma inglés. Esta es una realidad, como dicen en España, tan grande como un templo. Y se los digo, no se los debería decir profesionalmente, pero ya en el diario vivir, en el diario trabajar, esto es una realidad. Puede llamar la atención, claro, sobre el error, pero solo vamos a procesar la corrección en el momento propicio del proceso de adquisición. Eso, y no solo pasa con el inglés, va a pasar con todas las lenguas que hablemos. El error que nosotros hayamos cometido, el error que nosotros no quisimos aprender, lo va a hacer un lado la adquisición. Es increíble cuando no te das cuenta. A mí, ¿saben? Y ahorita con esta plática, ¿saben con qué se me vino mucho a la mente? Con los modal verbs. A mí la verdad es que me da, híjole, hasta flojera enseñar los modal verbs, porque mis alumnos, los alumnos, no son ustedes, se nos pierden. A ver, entonces me estás diciendo que may y mig es lo mismo. Sí, pero mira, tranquilo, espérate. Híjole, ¿cómo pasa eso? Espérate. Te vas a dar cuenta que si te vas a Norteamérica van a decantarse por May y si te vas a Reino Unido se van a decantar por May, si bien te va. El should, el could, el would, el ought to, son cosas que no aprendimos porque, bueno, yo no aprendí, ahora como profesor me toca enseñar, pero ya lo tomo desde un aspecto bastante ligero, bastante relajado, se los doy lo más diluido y la verdad que Dios los bendiga cuando se vayan a un país de anglosajón. Ahí se aprende como lo aprendimos todos nosotros. A mí ahora si me preguntan, y sincerizándome con usted, ahora si me preguntan, ¿tienes el uso y las restricciones y las excepciones de los modal verbs? No, no los tengo, no los sé, pero ¿qué crees? Te los puedo hablar perfectamente bien. No lo aprendí, pero sí lo adquirí. Súper común esto, y esto que nos quede muy claro. Pero claro, maestro, nosotros tenemos que hablar, o creo que tenemos que hablar ya de un tema, me encanta este tema, hablar sobre aprendizaje y adquisición. Tenemos que llegar a un punto, al punto al que estuvimos de acuerdo al inicio de la clase. Tenemos que hablar, maestros, partir del aprendizaje del inglés a la adquisición del inglés. Ya nos quedó claro la diferencia entre adquisición y entre aprendizaje, pero
¿Qué podemos, qué podemos concluir? En el caso del aprendizaje, si no tenemos un contexto comunicativo con suficiente insumo, esto del input, eh, no vamos a poder activar la adquisición. ¿Qué significa esto? Debemos de agotar todo lo que tengamos que hacer para que nuestro alumno aprenda. Es decir, y esto, algunos maestros me preguntan, ¿es el vocabulario? ¿Son las reglas gramaticales? No, es todo un contexto integral de vocabulario, de reglas gramaticales, más vocabulario, constructive sentences, preparing sentences. Llegar a un punto en donde ya no vemos al alumno con más reglas y más reglas y más reglas, sin ver siquiera que aprendió las principales o ver que aprendió los principales verbos o un vocabulario bastante fluido, para que una vez logrado, y fíjense cómo esta parte me resulta bastante interesante, una vez que logramos ese, no 100%, no se puede, es la realidad también de todas las L2. Una vez que logramos un sistema integrado en el aprendizaje del alumno, pasamos a la adquisición, que es la práctica. Muchos maestros lo manejan como la práctica del inglés, pero pasa algo interesante. Después de esta adquisición, sigue el aprendizaje, pero ya en situaciones informales y formales. Muchos maestros me dicen, es que yo, conforme el tema, hago aprendizaje, adquisición, praxis. Y sitúo a mi alumno en una situación en donde tenga que implementar lo que aprendió. Ok, bastante, bastante razonable, bastante correcto. Muchas veces yo así trabajo, muchas veces no, muchas veces espero. Les digo, esto de la programación o lo que planificamos, maestros, muchas veces nosotros sabemos nuestro ritmo y sobre todo nosotros conocemos a nuestro grupo, que no podemos tampoco segregar, segregar. Tenemos que ir adaptando o individualizando la enseñanza del inglés, que también eh, es un tema, es un tema de cuestión que sería otro tema de discusión, mejor dicho. Y entonces, la relación, creo, maestros, y ya para ir concluyendo, creo, Jimena, Emilio, Maru, que la relación entre aprendizaje y adquisición es más bien no algo separado, no algo cuestionado, sino es una interacción constante. En un contexto natural, en el aula, en el Zoom, en donde tengamos a nuestro alumno, este alumno, nuestra alumna, escuchando una forma verbal, la aprende, la usa, llega a ser parte de su repertorio y por fin la adquiere. Esa es la relación constante que hay entre el aprendizaje y entre la adquisición. Y una vez adquirida la forma, nuestro estudiante, nuestro alumno, la puede reproducir de una manera inconsciente. Incluso puede ir más allá de la inconsciencia, porque una vez que la adquiere, el alumno puede disponer de ella para crear otras estructuras verbales. Simplemente acordémonos de cuando empezamos nosotros a hablar inglés, como esas ganas de, ese interés que tenía por ese tema, ese enamoramiento loco que tenía, o esa injundia que me hacía, y aún con errores, corregía, preguntaba al maestro. Esta es la parte interesante. ¿Por qué? Porque lo adquirido se combina con lo que se está aprendiendo para que en su momento se adquiera también. Tradicionalmente, a veces como maestros, determinamos la forma en que el L2 debe de aprenderse, a veces institucionalmente. Pero, maestros, yo creo que lo interesante es que las formas propuestas para el aprendizaje no son siempre las formas en donde se va a adquirir. ¿Por qué? Porque si algo nos debe de quedar claro, como seres humanos, el ser humano no controla la adquisición.
puede controlar el aprendizaje, pero la adquisición no la podemos controlar porque la adquisición se da de manera nata. No sigue reglas, no sigue un proceso, no sigue un procedimiento. Eh, eh, Podemos estudiar para aprender a dominar la N2, pero ni 1000 libros van a garantizar que yo la pueda adquirir. Pero, repito, yo sigo en la misma postura, que si nosotros como profesores brindamos una cantidad aceptable del insumo relevante y le damos o creamos espacios para que el alumno pueda tener una interacción verbal, creo que nuestro alumno empezará a adquirir un cierto nivel de competencia de L2 sin pretender en la presencia de la gramática universal y su capacidad para aprender, o mejor dicho, para adquirir la lengua. Es sin duda un tema bastante interesante y que tiene mucho de qué hablar y que no sé, hacen, no, ya les han dicho si hacen tesina o nada más se gradúan por así, pero si no, es un tema que da mucho de qué hablar, es un tema que podemos platicar a café tendido con algunos otros compañeros maestros, porque pues bueno, cada maestro tiene su forma de enseñar inglés, pero creo que fue un tema bastante interesante el que pudimos compartir hoy aquí, maestros, con ustedes. Jime, Maru y Emilio, les agradezco mucho su tiempo, que digo, ya casi no son horas, váyanse a descansar o terminen de hacer pendientes como su servidor y les agradezco mucho. Ahorita voy a como que a entender, voy a ver, quiero ocupar este tema que tocamos para dejarles de una vez el trabajo final y lo puedan trabajar con el tiempo necesario que ustedes necesiten, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? Jime, ¿tienes alguna duda? ¿Tú que eres nueva? No, profe, gracias. Hasta ahora todo bien. Ok, perfecto. Pues bueno, ya con Mario y con Emilio ya hemos trabajado, entonces em, terminamos la clase, el trabajo final queda en plataforma. Cualquier duda, Jimé, maestros, saben que estoy pendiente de ustedes en el grupo, ¿ok? De WhatsApp. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan muy buena noche. Maestros, Gracias a hasta usted, luego. buenas Gracias, hasta noches. luego. Hasta Bye. luego.